Trata de adolescentes indígena originario campesino. El modelo de justicia reconocido en la Constitución se sustenta en el pluralismo jurídico de tipo igualitario, el cual establece la igualdad jerárquica de la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria. En este marco, la jurisdicción indígena originaria campesina está reconocida y facultada para conocer casos de adolescentes que cometan un delito, de acuerdo con la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Este sistema tiene 3 ámbitos de vigencia: el territorial, el personal y el material. ¿En qué marco se encuentra la justicia juvenil indígena originaria campesina? Pues es bien interesante esto de la justicia indígena originaria campesina y el marco actual en el país. ¿A qué me refiero con esto? Que a través de la aprobación de la Constitución Política del Estado del año 2009, se establece un nuevo modelo de justicia en el país. Un modelo en el cual se reconocen diferentes jurisdicciones, entre ellas la jurisdicción ordinaria, otra la jurisdicción agroambiental y la tercera la jurisdicción indígena originaria campesina. Esto en el artículo 178, 179 de la Constitución Política del Estado y otros articulados más que tienen conexión con esta. Sin embargo, el fondo es lo importante porque todo esto se sustenta en un enfoque que no es solamente propio de Bolivia, sino que es a nivel latinoamericano y tal vez a nivel mundial, que es una nueva línea de pluralismo jurídico. Incorporamos un pluralismo jurídico. ¿Qué significa esto? Que existen muchos sistemas de justicia aplicados en un determinado territorio. El pluralismo jurídico no es algo novedoso de estas décadas, siempre ha habido. Y de hecho, se llama pluralismo jurídico incluso cuando existen modelos paraestatales de administración de justicia que no responden necesariamente a los criterios de justicia, etcétera, o de equidad. Sin embargo, a través de nuestra Constitución Política del Estado, sí se le da un enfoque a este pluralismo jurídico dentro del marco de los derechos humanos, pero sobre todo un pluralismo jurídico igualitario. Esto significa de que la justicia indígena originaria campesina tiene igual valor que la jurisdicción ordinaria. No se establecen jerarquías, se establece una equidad y una igualdad en la administración de justicia entre estos dos sistemas. Entonces, es a partir de este reconocimiento que las decisiones de las autoridades indígenas originarias campesinas tienen el mismo peso o el mismo valor que la de un juez ordinario y tienen muchas atribuciones para poder resolver los conflictos dentro de sus usos, dentro de sus costumbres, dentro de la sabiduría que encarna cada una de estas comunidades. ¿Cuáles son las reglas de vigencia dentro de la jurisdicción indígena originario campesina? Si bien existe esta igualdad y este reconocimiento pleno que parte no solamente de los estándares internacionales de derechos humanos, del Convenio 169 de la OIT y demás, sino además de nuestra normativa nacional, se ha emitido una ley que es la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que es la que determina los ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina y también de la jurisdicción ordinaria. Creo que no es el espacio para analizar profundamente los pros y contras de esta ley, porque tiene muchos bemoles en realidad. Sin embargo, de acuerdo al texto normativo, son 3 los ámbitos de vigencia. Primero, vigencia territorial. Significa de que para que una comunidad indígena ordinaria campesina pueda administrar justicia, el hecho ocurrido tiene que ser realizado dentro del ámbito del territorio de esta comunidad, o los efectos tienen que ser dentro de este territorio. Segundo punto, personal, es decir, que el hecho que va a ser objeto de la administración de justicia tiene que ser cometido por una persona o un miembro de la comunidad indígena originaria campesina. Y tercero, que es el material, y que este es el más complejo. Porque por un lado existen materia civil, materia laboral, materia penal, etcétera, que no los voy a abundar, pero también se tiene una determinación clara en estas materias.
y me voy a circunscribir solamente en la penal porque es la que tiene más relación con justicia penal juvenil. En el ámbito penal se circunscribe que puede conocer todos los hechos excepto aquellos en los cuales la víctima directa sea el Estado, yo qué sé, delitos contra el Estado, levantamiento en armas, etc. Después, trata y tráfico de personas, violación, homicidio y cualquier delito relacionado cualquier delito en el cual la víctima sea una niña, niño o adolescente. Este es el ámbito material que se encuentra excluido de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina. Además de esto, esta ley sí también establece algunos mecanismos de comunicación y coordinación entre el órgano jurisdiccional ordinario y la jurisdicción indígena originaria campesina, que no es plenamente cumplida, pero que sí ya te van dando algunas pistas de que estos dos jurisdicciones tienen que entrar en diálogo. No es de que si una conoce algo, la otra no va a tener ningún tipo de conocimiento. Existen situaciones o condiciones en las cuales se amerita una comunicación entre ambas, ¿no? ¿Cuál es el proceso que sigue un adolescente indígena originario campesino? En la justicia indígena originaria campesina no podemos hablar de un procedimiento. No es como en la jurisdicción ordinaria, donde tenemos un código de procedimiento penal y el procedimiento es único y uniforme para todos. Sanción mismas. El juez tiene un margen de decisión, pero no es de que en cada caso puede dictar sentencias con sanciones totalmente diversas. Tienen un marco. En la justicia indígena hablamos de muchas justicias, de muchos procedimientos, de muchas formas y de muchos saberes a través de los cuales se va implementando la justicia. Y en esta variedad nos encontramos con prácticas muy buenas, como también con debilidades y con prácticas que han ido erosionándose en el tiempo, ¿no? Entonces, yéndonos desde las prácticas o los aspectos positivos que se pueden ver, el año 2013 se realizó una investigación en 6 comunidades indígenas, exclusivamente en el tema de justicia penal para adolescentes. En esta investigación se identificó, por ejemplo, que en 4 comunidades las prácticas eran muy positivas y lo que se pretendía era, ante todo, la restauración del daño y que el adolescente se responsabilice de los hechos. En otras comunidades sí se identificó de que existían prácticas que tendían más al castigo, y el castigo como forma de enseñar no solo al adolescente sino a toda la comunidad de que tal hecho no debe ser realizado. Entonces ahí podemos encontrar una gran variedad de prácticas. De todas formas, existían también 3 componentes comunes en todas las comunidades. El primer componente común, la participación. Es fundamental la participación tanto del adolescente, de la víctima, familiares de ambas partes y de la comunidad en el caso que amerite. Entonces, no es un caso aislado, no es algo que se va a resolver en 4 paredes en un solo lugar, sino es un espacio en el cual participan todos estos actores. Segundo punto, de que la sanción no tiene un efecto solamente como sanción, saliéndonos del modelo retributivo del modelo penal, donde la sanción es para castigar a alguien por un hecho que ha cometido, sino más bien aquí la sanción, el principal componente es la reparación del daño. Entonces lo que se va a procurar principalmente es la reparación del daño. Y el tercer elemento es el carácter histórico y coyuntural al mismo tiempo del proceso. ¿A qué me refiero con eso? Histórico porque sirve para que las nuevas generaciones vean, o carácter público más bien llamémoslo, el carácter público que tiene 2 resultados, histórico y coyuntural. El carácter público de estos procesos, que tiene 2. Por un lado, que las nuevas generaciones vean qué es y cómo se resuelve un conflicto, y el segundo elemento que es
que las personas que están viendo sepan de que ante alguna situación va a haber una situación de causa-efecto. Entonces, de que si alguien roba, va a haber una sanción y se va a restituir ese daño. Entonces, son 3 elementos comunes en las 6 comunidades que eran tanto de altiplano, de valles y del lado oriental, que iban confluyendo, ¿no? Ahora bien, hablando ya un poco de las comunidades y de esta diversidad de procedimientos que comentábamos hace un momento, Bolivia, al igual que creo todos los países de la región, pero tal vez con más fuerza Bolivia a partir del 52 y la entrada del sindicalismo a muchas comunidades, ha vivido un proceso de sincretismo. No podemos hablar actualmente, muy difícilmente podemos hablar en este momento, de comunidades que mantienen estrictamente sus propias formas de organización. Muchas están recuperando sus formas ancestrales de organización después de la introducción de un modelo externo que fue el sindicato. El sindicato, que es un modelo que, como muchas personas conocen, surge a partir de la revolución, o toma mucha más fuerza a partir de la Revolución Rusa, y después dentro de un modelo industrial comienza a protegerse. En Bolivia se sindicaliza, después de la Revolución del 52, gran parte de las comunidades. Entonces las autoridades que eran las autoridades de origen pasan a ser líderes sindicales, y eso transforma también una escala axiológica o de valores dentro de esta organización. Entonces, ¿en qué confluye todo eso? En que también muchos valores de la administración de justicia originaria también han entrado en un proceso de sincretismo, y que es normal. Creo que ninguna comunidad puede vivir aislada del mundo. Todas las comunidades van dialogando y van construyendo a lo largo de la historia. Pero sí hay riesgos cuando en este diálogo no se encuentra en un diálogo de igual a igual, es decir, las costumbres de la comunidad indígena con las costumbres de una sociedad occidental que entran en diálogo y construyan para bien. Si no se da en este diálogo, Boaventura dos Santos llamaría hermenéutica diatópica, entonces, si no se da en eso, lo que damos es más bien un diálogo colonizador, en el cual la sociedad occidental impone las lógicas y las formas organizativas a esta otra organización comunal. Y eso es lo que nos ha estado pasando durante muchos años. Incluso con programas y proyectos de desarrollo que decían para fortalecer las comunidades, lo único que se hacía era imponer lógicas occidentales a las lógicas de vida comunarias, ¿no? Y esto ha mellado en la forma en cómo ven la justicia también y cómo se administró la justicia. Y nos encontramos, lo que decía hace un momento, en comunidades que no creen ya en su justicia, porque dicen, no, el líder sindical va a fallar a favor de quien le dé más plata, y entonces yo no creo en esta justicia. Nos hemos encontrado en una comunidad que se daba ese caso, donde un adolescente que fue víctima de violencia por otro adolescente, que si bien de acuerdo a la ley de deslinde jurisdiccional eso debería pasar a la jurisdicción ordinaria, de todas maneras estaban intentando al principio resolver el caso dentro de la comunidad, pero el líder sindical había la denuncia de que había recibido dinero de una de las partes y había dicho, no, el adolescente no tiene ningún tipo de responsabilidad. Entonces ahí ya nos encontramos con estas taras corruptas y demás que se tienen que ir superando, y ahora es el momento. Ahora, cuando la Constitución Política por fin hace un reconocimiento real de este componente plurinacional, de que iniciemos un proceso de reafirmación cultural, que el paradigma del vivir bien no sea simplemente un discurso político, sino que sea un discurso vivencial, que cada una de estas comunidades, como también las hemos encontrado, y eso también sale en la investigación, las otras comunidades que más bien desde hace 20, 30 años están recuperando sus propias formas de organizarse, el AINI, el AILU y todo lo demás con sus propias autoridades, y eso además les crea una confianza en todas estas personas que van a ir a administrar la justicia. ¿Cuáles son las características de la defensa del adolescente indígena originario campesino? Y ahí yo quiero dividir en dos
ámbitos. Uno, el adolescente dentro de la jurisdicción indígena originaria campesina, y el otro, el adolescente indígena originario campesino dentro de la jurisdicción ordinaria, que son dos contextos distintos, dos situaciones distintas. En el primer caso, no es que se precise realmente una defensa en los términos jurídicos positivos que nosotros conocemos, ¿no? Desde el mundo positivo del derecho. Lo que se precisa en estos es cómo podemos garantizar que estas comunidades indígenas vayan a recuperar sus saberes, sus prácticas, pero en un diálogo con los principios también de derechos humanos. Nos encontrábamos en un caso en San Antonio de Parapetí, allá en el Chaco, en el cual un adolescente era juzgado dentro de la comunidad, que sí tenía muchos de los saberes y las tradiciones propias de esta comunidad. Sin embargo, sí la sanción puede ser categorizada dentro de una lógica de vulneración del derecho a la dignidad. Era el azote, ¿no? Eran el azote hacia el adolescente. Entonces, y es un tema muy complejo, porque es cómo podemos, sin caer en lógicas colonizadoras, decir que eso está mal, porque uno puede decir, eso está mal desde los derechos humanos, que la Convención de los Derechos del Niño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso es construcción occidental, europea, eurocéntrica, etcétera, etcétera. Entonces, si lo queremos imponer de esa manera, caemos en lo mismo que se ha hecho desde hace 500 años, ser colonizadores. Entonces, ¿cómo podemos entablar un diálogo entre estas sus propias costumbres y estas otras formas también de reconocimiento de derechos? Y para eso se han dado prácticas muy interesantes. De hecho, desde el apoyo de algunas fundaciones, entre ellas Fundación Construir, y el liderazgo del Viceministerio Indígena Originaria Campesina, se promovió hace algunos años algo que se llamó promotores comunitarios o defensores comunitarios. Que lo que hacen estos promotores o defensores no es que son abogados formados en derecho que van a ir a defender con la normativa y todo el legajo positivo, sino más bien son propios comunarios, personas que conocen su comunidad, los saberes de su comunidad, pero que también forman parte de un proceso de aprendizaje de estos derechos y garantías de las personas que están categorizadas como que en mayor situación de vulnerabilidad o de vulneración de derechos. Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, etc. Entonces, fortalecer ese conocimiento en estos derechos universales consagrados a lo largo de la historia con sus propias costumbres. Y en esto que se inicie un diálogo. Pero como decía hace un momento, un diálogo horizontal, no un diálogo vertical, ¿no? Y que se siga construyendo. Aquí ninguna sociedad está acabada, todas las sociedades están en plena construcción. Pero esta construcción tiene que recuperar todos estos saberes del paradigma del vivir bien. Eso por un lado. Y que va a costar un proceso, pero se lo va a hacer y se lo está haciendo. Por el otro lado es un adolescente indígena originario campesino que cometió un delito en la ciudad y es juzgado en la jurisdicción ordinaria, que ese es otro contexto ya también. Nos encontrábamos, por ejemplo, con un adolescente en un departamento, en Cochabamba concretamente, que no hablaba nada de español. Él su idioma materno era quechua, solamente hablaba quechua, y el juez dictó la sentencia y tuvo todo el proceso en español. Entonces, él no sabía nada de lo que había ocurrido, ni qué es lo que había pasado. Cuando se le entrevistó, sí tuvimos la necesidad de tener una persona que nos iba traduciendo al español al quechua, y él nos decía, es que realmente no sé qué es lo que ha pasado. Directamente después de lo que ocurrió, el acontecimiento en su comunidad, fue trasladado y ahora él se encuentra ahí, pero no entendía nada.
el modelo socioeducativo que pretende el sistema de justicia penal para adolescentes, si el adolescente no entiende nada, no sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Y ahí el defensor público sí juega un rol fundamental. Ahí ya hablamos del defensor público en los términos regulares o que actualmente conocemos. Este defensor público tiene que tener la capacidad para poder movilizar y exigir al juez, porque es un derecho, que se tenga un intérprete durante todo el proceso. Incluso si el adolescente habla español, porque el intérprete no solamente es del lenguaje, el intérprete es además de la cultura y de la cosmovisión y de la comprensión del hecho ilícito, que puede ser totalmente distinto para esta persona de esta comunidad indígena, originaria o campesina, que para las personas que viven en ciudades. Entonces es fundamental que se cuente con esto. Pero por el otro lado, es lo que decíamos hace un momento, la coordinación y la comunicación con las autoridades indígenas, originarias, campesinas y con la familia del adolescente. No se lo puede aislar de esa manera. Evaluar de qué manera esto se ha impactado en la comunidad y cómo se podría resolver dentro de la comunidad. Si en alguna medida se ve la posibilidad, y de hecho en la gran parte de los casos yo creo que se podría dar, se tendría que aplicar un mecanismo de justicia restaurativa. Y ahí es la riqueza de nuestro código. El código actual establece como regla y como enfoque la justicia restaurativa y establece mecanismos claros para aplicar mecanismos de justicia restaurativa. Entonces, promover una mediación, un círculo restaurativo o cualquier otro mecanismo de justicia restaurativa debería ser la prioridad en estos casos, para que el adolescente no tenga que estar privado de libertad en un centro donde es vulnerado de todos sus derechos, donde es víctima de discriminación y que más bien realmente sirva para que este acontecimiento, para que el adolescente aprenda de que este hecho no debe cometerse otra vez y además no solamente aprenda el adolescente, sino aprenda nuestro propio sistema de justicia, de las prácticas de la justicia indígena, originaria y campesina. Porque la justicia restaurativa, su origen es la justicia indígena. Entonces, en la medida en la que le demos mayor valor a todo esto, este otro sistema va a aprender a través de la justicia restaurativa.